para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, estamos celebrando la octava de la Navidad. La Iglesia se alegra por el nacimiento del Señor y lo celebra 8 días. Y hoy día hemos escuchado un trozo de este Evangelio de la infancia del Señor, que es Jesús presentado en el templo. Y este día el Espíritu Santo nos dice a nosotros que Jesucristo ha sido constituido luz para alumbrar a todos los pueblos. Una imagen hermosísima. Como la luz disipa las tinieblas y nos abre camino y nos muestra a dónde hemos de andar, así también Jesucristo es para el mundo, para nosotros, su vida, sus palabras, sus enseñanzas son luz. Y no solamente luz como la luz material que tenemos, que te muestra el camino pero no te da fuerza, sino Jesús es luz para el hombre, y el hombre en el hombre es esa luz en la inteligencia y esa moción en el corazón, ¿no? Es decir, te dice a dónde has de ir y te da también el poder para caminar. Es una luz mucho más valiosa. Te da la ruta y te da también el poder, el motor para poder caminar por esa ruta. Esa es la fuerza de la gracia, ¿no? Y esta luz, queridos hermanos, es la gloria de Cristo. Esa es la gloria de Cristo. Si Cristo no trae al mundo este reino de la gracia, si no nos trae a nosotros esa fuerza, de nada sirve, de nada serviría en puras palabras. ¿Cuántos discursos escuchamos? ¿Cuántas podemos ir incluso a alguien que te diga un consejo? Te ayuda un consejo. Pero si ese consejo no te da la fuerza para caminar, o mejor, no solamente es una cosa que se queda aquí en el intelecto y no traspasa hasta la voluntad de tal manera que la mueve eficazmente para realizar eso, no sirve en la práctica.
No serviría. Te dicen lo que debes hacer, pero el poder para hacerlo es otra cosa, es otra cosa. Por eso, el reino de Cristo, queridos hermanos, es esto. Esa luz en la inteligencia y ese poder y ese querer en la voluntad. Ese es el reino de Cristo. Por eso, cuando se habla de este concepto de Jesús que nos ha salvado, viene a salvarnos, no es una salvación política, no es una salvación económica, no es una salvación social. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando el Evangelio se habla en clave social, en sentido social. Sobre todo Jesucristo lo que ha venido a liberarnos es de esa trampa, de esa muerte del alma, del pecado. De eso nos ha venido a librar, ¿no? De ese no querer dejar el pecado, de ese sernos difícil, imposible vivir la ley de Dios. Jesús lo ha hecho posible ya, su ley lo ha hecho posible con su gracia. Y liberarnos del pecado, Jesús lo ha hecho posible gracias a su venida a la tierra. O sea, no hay ahora para el cristiano imposible. Ya no, digamos, podemos decir ahora lo que sentían la tentación aquellos, que la ley de Dios es imposible vivirla. No existe eso ya, porque Cristo ha venido, se ha hecho carne y nos ha librado de esa atadura al pecado. Esa es la libertad, queridos hermanos, que nos trae el Señor. Por eso la iglesia se alegra 8 días. Por eso la libertad más grande que tiene el hombre es la libertad del pecado. La libertad de los hijos de Dios que le dicen siempre sí a Dios. Y esta libertad, queridos hermanos, esa es la gloria de Cristo, la luz para los hombres. Porque si los hombres no se acogen a esta luz, quedan en la tiniebla. Podrán tener dinero, podrán tener salud, podrán tener todos los bienes sociales, pero quedan todavía esclavos de sus pecados. Y uno que queda esclavo de su pecado no es libre. Y estamos viendo cuánta gente vive esclavo de sus vicios, ¿no? De toda clase de pecados. Por eso la iglesia hoy día nos dice también, mira la luz. Mira la luz, eso es Cristo. Sin Él es tinieblas, Y también, aunque el Señor nos ha traído la libertad radical, que es en la libertad del corazón, la libertad del pecado, no por eso el mismo Dios quiere que nos desentendamos de este mundo, no. O sea, no puede ser. El Papa, por ejemplo, cuántas veces los papas nos han hablado. El Papa Pablo VI, por ejemplo, decía que cada uno se examine para ver lo que ha hecho hasta aquí y lo que debe hacer todavía. No basta recordar principios generales, manifestar propósitos, condenar las injusticias graves, proferir denuncias con cierta audacia. Todo esto no tendrá peso real si no va acompañado en cada hombre por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva. Resulta demasiado fácil echar sobre los demás la responsabilidad de las presentes injusticias, si al mismo tiempo no nos damos cuenta de que todos somos también responsables y que por tanto la conversión personal es la primera exigencia, ¿no? Por eso también la iglesia y cada cristiano, no basta una conversión personal, también tiene que haber una incidencia en la sociedad. ¿Cómo ayudamos nosotros a que nuestro mundo sea cada vez más cristiano, a que las injusticias desaparezcan? Es un trabajo
de todos nosotros, de todos nosotros. O sea, no es, ven, la encarnación del Verbo no es un alejarse de la tierra, ni mucho menos solamente mirar la salvación eterna, sino también tiene esta otra dimensión. Viendo la realidad que nos rodea, la realidad del pecado que se extiende en el mundo, dedicarnos cada uno también a ayudar al mundo a que sea cada vez más cristiano, de erradicar lo que se llama el pecado de la sociedad. Se lo pedimos pues a nuestra Madre la Virgen, que nos ayude a trabajar en este mundo, que muchas veces también va a ser como a ella una espada que le atraviesa el corazón. Eso es Jesús, una salvación, la alegría más grande para la Virgen, pero también esta espada, la espada de la preocupación de ver que el reino de Dios tiene que desarrollarse en medio de alegrías y también de pruebas. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.